Doctora, buenas Hola, tardes. buenas tardes, ¿cómo está? Doctora, tenía una pregunta sobre las Me actividades, atrasé un minuto. Dígame, sobre la parte dígame. de actividades, en la parte que dice escam- en la parte del Esquematizar. esquema, sí, Ya. en la parte del esquema. Ajá, ¿qué tiene? ¿En qué Eh, tema? en algunos nos pide dibujar y en otros solamente hacer como tipo mapa conceptual, o cómo es. Claro, como un esquema, los pasos que ustedes siguen, lo esquematizan, lo dibujan, hacen un proceso dibujado, como ustedes quieran, como mejor lo entiendan. Pero la cuestión que tiene que figurar para que ustedes aprendan cómo se hace eso. Esquematícenlo, dibújenlo, hagan un flujo de proceso, también se llama eso. ¿Sí? ¿Qué Ya, dicen? doctora. Muchas gracias. Muy bien, listo. Buenas tardes para todos. Vamos a empezar nuestra clase. Esperemos unos 3 minutos más porque es 14:02. Vamos a esperar unos 3 minutos más para que las compañeras lleguen a clase. Pero si hay alguna pregunta, Rivas, Rosales, Solís, Andrade, Flores, Almaraz, Antesana, Ávila. Inta, no se olviden que las del segundo grupo tienen que presentar guías, ¿no? No se olviden, bien trabajaditas. Había una de sus compañeras que me preguntaba, que bueno, hay un muchacho que dice que es alumno mío, pero realmente yo no lo conozco porque nunca. ¿Qué se llama el chico? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿De cuál grupo, doctora? O sea, Como alumno regular, porque como no ha ido, no sé de cuál grupo es, ¿no? Pero sé que es de farmacotecnia. a ver, Hay lo un que chico. ayer habían, ¿será de nuestros compañeros de ayer? No, dice que no va. Ah. O sea, es un nombre raro para mí porque, en fin, yo lo conozco, digamos, a los que van a clase. Yo sé quiénes son los que van a clase. Pero hay un nombre de un chico que me dijo, hay una muchacha, me dijo, mi compañero está en mi grupo, pero él no va al laboratorio. Entonces yo quería saber cuál es ese joven que está en farmacotecnia y que nunca, ni siquiera en mi lista lo tengo, chicos. Con eso le digo todo. Ni siquiera en mi lista está. Y yo el día lunes, a más tardar, ya voy a poner las notas de laboratorio y tengo que subir las notas del segundo parcial, pero no sé de qué estudiante se trata, ¿no? Y otra cosa que tienen que estudiar, chicos, tienen que estudiar para el examen final. Hay mucha deficiencia en conceptos, no saben definir conceptos. Hasta ahora mucha gente no sabe qué es el agua. Hay cosas que da vergüenza, de verdad que da vergüenza. Parece que no hubieran llevado nunca ninguna materia porque es una pena, ¿no? Creo que se acostumbraron a lo virtual y ahora que se les toma presencial ya no ha sido pérdida de tiempo ese semestre. Bueno, pero nunca es tarde, pero que yo tengo fe de que ustedes van a estudiar para el final. Bueno, estábamos, ya son y 5. ¿En qué parte nos quedamos? A ver, ¿quién me hace recuerdo? A ver si se acuerdan por dónde vamos. Granulación estábamos, doctora, en lo anterior. Granulación, el tema de granulación, ¿no es cierto? Habíamos terminado el tema de, aquí yo lo tengo en mi libro. Dimos examen hasta el tema 12. Desecación hasta operaciones, pulverización.
Operaciones unitarias básicas. Espérenme un rato. Oh, es que este libro es sumamente grande. Bueno, desecación, filtración, granulación. Es el tema número 13. El tema número 13 es el que vamos a ver hoy día. Un tema bonito también lo hemos visto, lo hemos estado viendo para los comprimidos. Hemos visto la tamización, ya lo hicimos ya este tema, ¿no? Ya lo hemos visto porque aquí yo tengo marcado las características del granulado, la densidad. Bueno, es un tema muy, muy sencillo. Vamos a ver el tema número 14, chicos, ¿ya? El tema número 14 que está referido a lo que es la esterilización. Me comentaba la doctora Morales, no la doctora Morales, la doctora Canizares un día, que había estudiantes que andaban locos buscando lo que era la esterilización y la esterilidad y la desinfección. Y me decía, realmente están muy perdidos en los conceptos, pero no hay tanto, no, yo no veo la necesidad de estar tras docentes para que le expliquen a ustedes esto. Usted puede agarrar el libro y ahí está todo. Lo que falta es un poco de lectura. Entonces, sí, dígame. Perdón, corte. No fui yo en ese caso que yo le pregunté, porque aquella vez yo a usted le pregunté, pero como estamos en los exámenes, me dijo, tranquila. Y nos quedamos con la intriga la mayoría de mis compañeros. O sea, es que lo que pasa, hemos buscado en el libro, hemos buscado y no hemos pillado, o sea, cómo encontrar, o sea, sí me tenía en la cabeza esa duda, esa espina de cuál es la diferencia de esterilizar y esterilización si ambos es lo mismo. Entonces yo le pregunté a la doctora de bacteriología. Entonces ella me dice, pero da lo mismo, me dijo la doctora. A ver, cuando usted lo sepa la respuesta, cuando se lo dé la doctora Olga, ya usted me lo dice. Ya, doctora. Bueno, entonces nos toca llevar ese tema y por favor presten atención a lo que vamos a hacer para el examen final. Les voy a tomar puros conceptos, chicos, puros conceptos. No se van a escapar de que yo los llene con conceptos básicos. Me tienen que responder conceptos básicos, porque si ustedes no saben los conceptos básicos, mucho menos van a saber cómo aplicarlos. ¿Ya? De todas maneras, ahora vamos a ver el tema 14, que está referido a la esterilización. En este tema nosotros vamos a diferenciar conceptos como esterilidad, esterilización y desinfección. No lo digo yo, niña. Ahí está la pregunta. No es lo mismo que usted diga esterilizar o esterilidad, esterilización y desinfección. No es lo mismo. Entonces ahora lo vamos a ver en el libro, por eso yo le digo, no basta con... Está bien ir a preguntar a un docente, al otro, pero la cuestión es que si de repente no quiso o no es la doctora, y uno dice, bueno, la doctora debe preguntar por algo. Y aquí está la respuesta. En este libro está la respuesta. Lo que pasa es que a veces yo pregunto, ¿qué es esterilizar? Y me pone, esterilizar es desinfectar. Y no es lo mismo, queridas, no es lo mismo. Cada cosa tiene cada palabra tiene su definición completa. Entonces, por favor, no pueden ustedes decir, ¿sabe qué? Estoy esterilizando, pero ya va a pasar, ya, una vez que esterilice, ya está desinfectado. Oiga, son conceptos diferentes. Entonces, fíjense dentro de los objetivos de esta unidad, dice diferenciar conceptos tales como esterilidad, esterilización y desinfección. ¿Lo tienen ustedes el libro a mano? ¿Están con su libro ustedes? Sí, doctora. Ya. Antesana compró su libro. Antesana compró el libro. Yo sabía que usted no lo tenía el libro. Sí. Ya lo compró. Sí. ¿Hay alguien más que no lo haya comprado el libro? Porque yo no entiendo, a mí no me cabe en la cabeza de que haya gente que todavía no lo tenga el libro. Vamos a dar examen final y no puede ser que no tengan el libro.
Fíjense otro de los objetivos, dice, clasificar y definir los distintos métodos disponibles para la esterilización de los medicamentos. Ahí cierra un poco más el concepto. El otro objetivo dice describir las técnicas y aparatos necesarios para cada caso, resultando los parámetros críticos que hay que controlar. En la esterilización hay que controlar, en la esterilidad hay que controlar, en la desinfección hay que controlar. Y por último, hay que destacar las ventajas, los inconvenientes y los inconvenientes, las limitaciones de cada uno de estos métodos, ¿ya? Especialmente los de la esterilización. Entonces, chicas, cuando nosotros hablamos de este tema, estamos hablando de uno de los temas más importantes que tiene la preparación, en este caso, de los medicamentos. Yo hablo de mi materia, no hablo de las demás. Ahora, fíjense, la esterilidad es una exigencia que tienen todos los medicamentos administrados por vía parenteral. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A los medicamentos que van a atravesar la barrera de la piel. Esos medicamentos son medicamentos estériles. Y también los colirios, los que van atravesando la mucosa del ojo. Ese es un requerimiento fundamental de este procedimiento de la esterilidad. Ahora me dice, esterilizar es matar a los microorganismos. ¿Con qué lo matan? ¿Con la indiferencia? ¿Lo matan de un piedrazo? ¿Cómo lo matan? Entonces, cuando usted me diga qué es la esterilidad, entonces o la esterilización, perdón, yo le voy a decir a usted cómo se esteriliza, cuál es el procedimiento en sí, y ahí van a ir notando ustedes la diferencia que tiene cada uno de estos conceptos. Entonces, la esterilidad, estamos hablando de la exigencia que tienen todos los procesos de producción de preparados parenterales. Parenterón, al lado del tubo digestivo. Quiere decir que no nos los vamos a tomar estos medicamentos. Quiere decir que van a atravesar la barrera de nuestra piel para poder llegar y tienen que ser estériles. Y también, les decía yo, los que se aplican en el ojo, los colirios. He preguntado yo qué son los supositorios, qué son los óvulos y qué son las candelillas. Y me han dicho, son formas estériles. ¿Un supositorio es estéril? ¿Un óvulo es estéril? No es, porque no están atravesando la barrera de la piel. Ahora, otra forma farmacéutica que debe pasar por un proceso de la esterilidad es aquellas cremas, aquellos ungüentos que van a ser colocados sobre las heridas abiertas en casos de quemaduras, por ejemplo. Viene el picarato de butecín, que es uno de los medicamentos muy utilizados cuando hay heridas por quemadura. Entonces, esas formas farmacéuticas se los debe esterilizar en su envase definitivo. ¿Qué quiere decir? Que en su envase primario se lo tiene que esterilizar. Asimismo, en estas características que estamos hablando nosotros, se pone en práctica que también aquellos equipos, aquellos materiales, aquellos instrumentos que utilizan los médicos que hacen curas y suturas, como las jeringas, las agujas hipodérmicas, etcétera, también pasan por este proceso de esterilidad, exentos de todo microorganismo que pueda contaminar a esta forma farmacéutica, a estos equipos, a estos ambientes, y ustedes dirán, ¿por qué ambiente? Porque donde se elaboran estos preparados parenterales, ya sea de pequeño o de gran volumen, tenemos que contar nosotros con un área blanca que se llama, o se llaman zonas estériles, donde hay que controlar ciertos parámetros
para que nosotros podamos trabajar dentro de ello y la industria farmacéutica entregue medicamentos listos para ser administrados por vía parenteral o por vía enteral. ¿Cuál es la vía enteral? ¿Saben cuál es la vía enteral? Antesana. Illanes. Retamoso. Contéstenme, por favor. ¿Cuál es la vía enteral? ¿Ah? Es la vía digestiva. La vía por donde nos administramos nosotros los medicamentos por la boca, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia. Entonces, esa exigencia que nosotros tenemos que tener cuidado con los productos que vamos a utilizar, como los inyectables sólidos, los inyectables líquidos, los sueros, los colirios, tienen que pasar por ese proceso de esterilidad. Para eso tenemos hornos autoclaves de esterilización y vamos a ver cuáles son esos equipos que vamos a utilizar. Aquí hay que controlar parámetros como, por ejemplo, la temperatura. Una de las exigencias que tiene que tener estos equipos para poder esterilizar es que tienen que cumplir parámetros de seguridad y dentro de esos parámetros de seguridad está la temperatura, el tiempo, cuánto tiempo yo voy a esterilizar un producto, cómo lo voy a acomodar dentro del autoclave, cuál es el método que yo voy a utilizar. ¿Será la esterilización por calor seco? ¿Será la esterilización por calor húmedo? Entonces, todas esas preguntas nos va a salir de este tema que nosotros estemos viendo. Ahora, fíjense lo que dice. Esterilización y esterilidad. ¿Quién tiene el libro? Una que usted me estaba diciendo. Rosales. Dígame, doctora. Ya, lea el concepto, usted lo tiene el libro ahí y dice en la página 159, dice esterilización y esterilidad. Léame la esterilización. Ya. En esterilización dice, consiste en la aplicación de un proceso con el que se consigue la destrucción total de la población microbiana presente en cualquier material. Si ya, el proceso... ahí nomás. Hágame la diferencia entonces entre la esterilización y la esterilidad que yo le decía anteriormente. Lea la esterilidad al comienzo, Rosales, del concepto. Léalo. La esterilidad es una exigencia para todo medicamento. Hasta ahí. Fíjese, la esterilidad es una exigencia para todos los medicamentos y la esterilización es la aplicación del método, del proceso de destrucción de estos microorganismos. ¿Notan la diferencia, chicos? Rosales, ¿nota la diferencia usted? La estoy entendiendo, doctora. Ahora, ¿no? La está entendiendo. Sigamos, siga leyéndolo la esterilización. ¿La esterilización o esterilidad, doctora? ¿Esterilización? La esterilización. Ya. Si el proceso se realiza de forma adecuada, dicho material adquiere las características de esterilidad. Esto es, se obtiene un material estéril. Ahora, se da cuenta que cuando dice, si el proceso se realiza de forma adecuada, ¿qué significa? Que usted tiene que pensar qué método de esterilización tiene que utilizar. Ahí, como le decía yo, el método a vapor o calor seco. Entonces, fíjese que si yo quiero esterilizar, por ejemplo, los envases primarios para los preparados de inyectables sólidos, lo tengo que hacer por calor seco. No lo puedo hacer por calor húmedo. ¿Por qué no lo puedo hacer por calor seco? Porque lo que yo voy a poner ahí en el envase primario de los inyectables sólidos es materia en polvo. Y el primer enemigo que tienen las materias en polvo, especialmente los antibióticos, es la humedad.
Ahora, no es lo mismo que yo diga, voy a esterilizar ampollas de agua destilada, unas ampollitas que ustedes las conocen, que van a la farmacia y conocen y que después yo se las muestro allá en laboratorio cuando llevamos Tecno 1. Yo voy a esterilizar porque esas ampollitas ya están tapadas, ya están cerradas, ya hay agua adentro. Yo no lo puedo esterilizar por calor seco. Yo tengo que esterilizar por calor húmedo y a 121 grados centígrados, en tiempo de 1 hora y así, como le decía, a 1 atmósfera de presión. Son parámetros que se deben controlar. Y cuando ustedes han llevado orgánica y han llevado química, se les ha explicado los procesos de esterilización y de esterilidad. Quizás no lo recuerdan, pero ahora lo vamos a fijar bien. Chicos, apréndanselo como el bendito esto, porque yo en el examen final se los voy a preguntar. Y ya no le voy a poner según tu criterio tal cosa, no. Defina el concepto de esterilidad, esterilización y desinfección. Antesana, me decía que usted compró el libro, lo tiene. Abajo hay un recuadro, después seguimos con esa lectura. Abajo hay un recuadro donde dice esterilización, desinfección. Y también hay desinfectantes. ¿Quiere leerlo, por favor, Antesana? Okay. Ahí está Sí, doctora. remarcado en un cuadrito. Lea, por favor. Léalo, Antesana. En cuadrito. Ajá. En la parte inferior del tema que estamos viendo, hay un recuadro ahí y dice arriba esterilización y desinfección. En la página 159. Ok. Esterilización, Ya. eliminación de todas las formas negativas, de Vegetativas. todas las formas vegetativas y de resistencia esporas de cualquier microorganismo. Ya. Y desinfección, eliminación de organismos vivos que pueden producir enfermedades, es decir, de los microorganismos patógenos, impidiéndose así la infección. Los agentes necesarios para conseguir la desinfección del ambiente, sí, la desinfección del agua, de bebida y del material inerte, se denominan desinfectantes. Y los agentes que desinfectan la piel y mucosa del organismo reciben el nombre de antisépticos. Bueno, fíjense en ese cuadrito, está todo. Díganme si no está ahí, Inda. Le van a entender ahora y me van a entender por qué es que ustedes tienen que saber qué es un esterilizador, qué es una desinfección, qué es un desinfectante, qué es un antiséptico. No es lo mismo. Cada palabra tiene su concepto bien claro, definido de lo que nosotros debemos emplear la palabra correcta. ¿Estamos, chicos? Flores, Retamoso. ¿Lo ha entendido? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha leído? ¿Le ha hecho el seguimiento a ese cuadrito? Sí, doctora. Ya, después no me vayan a decir, la doctora nos dio una tareita y como que la doctora Canizares me pregunta, pero ¿cómo, Olga, no van a saber? ¿Y por qué no le explicaste vos? Le dije, si te preguntaron a vos. No me dice, y yo le doy la razón a ella, es que ellos tienen que investigar. Porque en bacterio también llevan, no sé si ustedes llevan bacterio 1. ¿Llevan bacterio 1? Sí, doctora. Llegamos con la doctora Ah, Canizares. ¿y por qué no saben qué es desinfección? ¿Y por qué no saben qué es esterilización? ¿Y por qué no saben qué es antiséptico? Doctorita, no es eso, sino que es que Ajá. usted nos dijo, aquel día usted nos dijo, no es lo mismo esterilizar que esterilización, y yo me quedé con la duda, pero pucha, y como le digo, le voy a repetir, ¿no? Ajá. Disculpa, Lilian. Ajá.
Culpa de Illanes también. Ya, bueno, no se trata de buscar culpables, chicos, no se trata de buscar. Se trata de que cuando un docente da una tarea, investíguenlo, chicas. Y yo no les doy una tarea que no esté en el libro, porque yo sé la calidad del libro que tengo yo y que se les ha pasado a ustedes. Aquí les van a despejar todas las dudas. Lo básico, porque estas son operaciones unitarias básicas. Eso se llama estas materias que estamos llevando. Métanse en la cabeza cuando ustedes quieran ampliar un poquito más y tengan tiempo de hacer una lectura, busquen operaciones unitarias básicas. ¿Listo? Bueno, entonces yo sé que ahora se les va a entrar y ya van a decir, ah, sí, tenía razón la doctora, aquí está. Ahora, fíjense lo que dice usted aquí. En la práctica se considera muerto un microorganismo cuando no es posible detectarlo en un medio de cultivo y que se sabe que es capaz de proliferarse, es decir, que no existe crecimiento en el mismo. Ustedes hacen medios de cultivo. En la práctica, ustedes han hecho siembra. ¿Cómo van a saber que un microorganismo está vivo si no hay un crecimiento en el medio de cultivo? Ah, pero ustedes lo tienen que meter a un autoclave a 37 grados centígrados, tiene que estar un día y tiene que hacer una lectura, ¿no es cierto? Eso es Ahora, ese es el trabajo que van a hacer ustedes como bioquímicos. Yo, por ejemplo, yo soy producción, yo soy farmacéutica y le voy a decir a usted, a ver, Ávila Reyes, yo necesito, usted es mi colega, ya es mi colega, ya salió, ya está, tienen el título así grandote allá y tienen un cerebro lleningo de ideas maravillosas. Yo le digo, doctora, ¿sabe qué? Yo he hecho una crema, pero quiero que usted me muestre si esta crema tiene hermeticidad y si no está contaminada. Y como usted en bacterios sabe cuál es el medio de cultivo para determinar la contaminación de forma farmacéutica, doctora, perfecto, yo le voy a preparar saburo, le voy a hacer la siembra y le voy a dar el informe de aquí 3 días. Qué maravilla, ¿no? Pero si usted un día yo la encuentro y usted le digo, ¿sabe qué? Yo tengo una crema y usted, es que no sé preparar medios de cultivo, que yo no sé hacer esto, que yo no sé. Oiga, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo en la universidad? ¿Para qué? Entonces tenemos que ponernos las pilas. Bacterio, la industria, control de calidad y todas estas materias son troncales en nuestra carrera. Son materias troncales, no se olviden. Pero no es lo mismo que lleven pues administración, digamos, ¿no? Administración, bueno, ya aprendemos qué es la globalización, aprendemos qué es ética, aprendemos ya, porque es un relleno. Pero no me digan pues que no saben cuáles son las operaciones unitarias básicas. Entonces lean este librito, es maravilloso, chicos. Maravilloso es este libro. Entonces hay que hacer la diferenciación, conviene diferenciarlo. Cada uno de estos conceptos que se usan como, a veces con mucha frecuencia como un sinónimo para salir del paso, pero no son iguales. No son iguales. Entonces, la esterilidad en términos absolutos, se define como la ausencia total del conjunto de formas de vida. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos utilizar agua destilada, que es agua obtenida del agua potable, entonces nosotros tenemos que hacerle un proceso. Y para poder darle un proceso de destilación y su posterior esterilización, le tenemos que hacer, ¿para qué? Para la destrucción total de los pirógenos, que son restos de bacterias muertas que impurifican el medio, producen fiebre, cefalea, dolores de cabeza, vómitos. Entonces, usted como bioquímico tiene que saber que hay 2 métodos muy conocidos para poder hacer esta determinación y que el agua vaya exenta de pirógenos, que vaya apirogenada. Entonces, hay diferentes farmacopeas.
Está la farmacopea argentina, la brasilera, está la USP que ahora está en una edición creo que 26 o 27, no sé cuánto, y la ventaja que tiene es que está en castellano y si usted la busca en el internet, está en el internet. Es cuestión de que ustedes hagan una revisión bibliográfica y se llenen, se nutran ustedes de todo lo que todavía falta de aprender. Es necesario entonces buscar un equilibrio adecuado entre lo que nosotros sepamos, lo que nosotros hemos aprendido sobre la esterilidad y todas aquellas alteraciones a las que se somete el material. Por eso este proceso es el proceso de esterilización. Entonces, para que un producto esté estéril, yo tengo que hacerlo pasar por un proceso de la esterilización. Tendré que buscar el horno adecuado, el autoclave, calor seco, calor húmedo. Y fíjense, si yo utilizo un horno de esterilización en seco, dependiendo lo que yo voy a poner viales, vacío. Yo tengo que llegar a una temperatura de 240 grados centígrados. Tengo que tener 12 horas de esterilización y las voy a reducir. Y tengo que tener por lo menos 4 horas de enfriamiento. ¿Qué significa? Que yo entre que sume todo el proceso de esterilización voy a tardar 12 horas. 3 de calentamiento, 4 de enfriamiento, son 7, y 4 de esterilización. Entonces, cuando yo agarro un autoclave y ustedes agarren un autoclave, fíjense primero a llegar a la temperatura máxima. A veces ustedes dicen, estoy esterilizando. Agarran el pupinel ahí en laboratorio, yo las he visto, hay mucha gente que va, estoy esterilizando, pum, lo ligan el pupinel y ya está el proceso de esterilización. Está el proceso de esterilización, pero no están esterilizando todavía, porque la primera etapa es la etapa de calentamiento de los autoclaves o de los hornos o de, de los medios que usted utiliza para esterilizar. La primera etapa es el calentamiento. La segunda etapa es la esterilización y la tercera es la del enfriamiento y hay etapas intermedias. Pero cuando yo hablo de calentamiento, es cuando yo cargo el autoclave, cargo el horno, lo aseguro para que no se abra, para que nadie lo abra. Y espero, lo ligo y espero a que me llegue a la temperatura máxima de esterilización. En el horno a calor seco es 240 grados centígrados. Y cuando yo he alcanzado esa temperatura, comienza a aparecerme en líneas zigzagueadas el tiempo de esterilización. Fíjese que ahí es recién cuando yo estoy esterilizando. Y cuando se ha cumplido el tiempo de esterilización, viene el tiempo de enfriamiento. Cuando se desliga, cuando se ha cumplido el tiempo de esterilización, y comienza a descender la aguja de control del proceso de esterilización hasta que llega a 50 grados centígrados. Entonces, no es nomás decir, yo estoy esterilizando desde que lo pongo a funcionar a media hora. En media hora ni siquiera ha llegado a 80 grados centígrados y a 80 grados centígrados no se esteriliza. Entonces, hay etapas y eso está aquí, niñas, jóvenes, está en el libro. No me lo inventé yo. Claro que yo tengo la experiencia. Ahora, estos autoclaves es en calor seco. Y cuando es calor húmedo, fíjense que aquí yo tengo que tener mucho más cuidado para poder trabajar con el autoclave de calor húmedo. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo una atmósfera de presión. ¿Y cuánto es una atmósfera de presión? 760 milímetros de mercurio. Que si yo no tengo cuidado, yo puedo hacer reventar uno de estos autoclaves y por lo menos 10 metros a la redonda se destruye la ciudad. ¿Saben por qué? Porque es presión lo que se mete, es aire el que se mete adentro. Es vapor de aire lo que hay en estos hornos de esterilización por calor húmedo.
Y si usted me dice cuál de los dos es mejor, ¿alguien me puede decir cuál de los dos métodos será mejor? Y fíjense, por calor húmedo es 121 grados. Por calor seco es 240 grados. ¿Cuál será mejor? ¿Alguien me puede decir? Húmedo. El calor húmedo. ¿Por qué? Porque es más baja la temperatura. O sea que a menor temperatura se esteriliza mejor. ¿Eso es, Illanes? ¿O no? No, yo me refería a lo peligroso que puede ser. No, creo que es obvio que a más temperatura se esteriliza mejor. Ya, usted dice que es el calor seco entonces, ¿no? ¿Quién me da otra respuesta aparte de Illanes? Illani dijo húmedo, doctora. Yo dije El calor seco. húmedo. Usted dijo seco. Seco. Entonces, ¿cuál de los dos? Vamos a escuchar una tercera opinión. Illanes dice calor húmedo. Y usted, Rosales, dice calor seco. ¿Quién más? ¿Quién me dice cuál de los dos métodos es el mejor? Antesana, Almaraz. A ver, a los chicos los vamos a atacar ahora. A ver, Almaraz. ¿Cuál de los dos es mejor? Yo digo que es el húmedo, como dijo Illanes. ¿Por qué? No sé, mayormente en los autoclaves que he visto le colocan agua ionizada. ¿Ya? Pero ¿y por qué va a ser mejor entonces? Pues no sé, No sé, dígame. el agua. No sé, dígame. Por parcería. Porque tiene que ser así, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, si yo tengo que escoger los dos, bueno, yo escogería dependiendo de qué es lo que voy a esterilizar, pero si me dicen a mí cuál es mejor, es el calor húmedo. ¿Por qué? Porque viene una desnaturalización de las proteínas ahí. Viene el calor, no se olviden que esta eficacia de la esterilidad va a estar en función a la temperatura que alcance, pero esto está en un medio más presurizado, porque tengo incluso una atmósfera de presión. Hay una destrucción total. Por eso es que el calor húmedo es más eficaz que la esterilización por calor seco. No lo digo yo, le voy a dar a ustedes la página 161. A ver, Andrade, está Andrade ahí. Andrade, lea por favor en la página 161, el primer inciso, el número 1. ¿Esterilización por calor húmedo, doctora? Sí, ese. Ya dice, este procedimiento es en general más eficaz que la esterilización por calor seco. Se diferencian 3 métodos según la temperatura alcanzada en el proceso: a 100 grados centígrados, a menos de 100 grados centígrados y a más de 100 grados centígrados. Ya. Entonces, ¿cuál había sido el mejor método? Si tenemos que escoger. El de calor húmedo, pues. El calor húmedo. Ese es el método que nosotros vamos a escoger. Ahora, después ahí vienen otros métodos. Por ejemplo, el del método de agua hervida. Antes, la gente, los sanitarios, en los hospitales, no había pues pupineles, no había horno, no había autoclave, ¿no? ¿Cómo esterilizaba entonces la gente en ese entonces? Tenían un recipiente pequeño, lo ponían a hervir y ahí esterilizaban, porque eso era el método de agua hervida. Doctora, como las mamaderas ahora, ¿no? Lo que pasa es que ya ahora las mamaderas de vidrio tampoco ya se esterilizan. Antes se lavaban, se hacían hervir, ¿no es cierto? Hasta las tetinas se hacían hervir. Usted dispensaba una mamadera o una tetina y le decía, tiene que hacerlo hervir. Ahora ya no. Ya no se hace hervir ni la tetina porque ya vienen prefabricadas con conservante y el mismo vidrio ya es un tipo de vidrio número 1 o tipo de vidrio número 2 que no necesita ponerse a hervir. Simplemente se le hace una limpieza con un agüita tibia, con un detergente biodegradable y no es más. Ya ni por seguridad ya no se hierven las tetinas. Hay unas tesis. Yo les puedo mostrar una tesis acerca de la importancia que tenía el hecho de el material con que estaban hechas las mamaderas. Antiguamente las mamaderas tenían que hacer servir porque la calidad de vidrio era pésima.
En cambio ahora los vidrios de las mamilas vienen tipo vidrio 1, tipo vidrio 2. Entonces son más seguras, ya no tienen tanta porosidad, hay buena hermeticidad. Las mamilas lo mismo. Claro que tampoco van a durar 3, 4 años o hasta que el niño tenga 5 años, no. Hay que cambiarle, ¿por qué? Porque el niño lo tumba al piso, lo muerde, qué sé yo, pero por seguridad y por calidad, ya las tetinas vienen de mejor látex fabricado. Entonces, fíjense qué tan importante este tema de la esterilización, ya sea por calor húmedo, por calor seco. Cuando uno habla de la eficacia de esterilizante del calor, está en función a la temperatura que le decía anteriormente. Estos autoclaves usted tiene que tenerlos fiscalizados, pero todo el tiempo, validados. ¿Qué significa que usted los va a validar en la industria farmacéutica? Hay que seguir una validación y eso significa, validar significa documentar. Entonces, cuando usted tenga un autoclave, cuando usted trabaja en un laboratorio, cuando usted trabaja en una posta o donde vaya a trabajar como bioquímico o como farmacéutico, usted tiene que saber manejar el autoclave, porque es a usted a quien le van a decir, doctora, cómo funciona este autoclave. Y usted pues no puede decir, sabe que yo no llevé ni en bacterio, ni en farmacotecnia, ni en Tecno 1, ¿no? ¿Se les da? Busquemos en Google. Y busquen en Google y le va a salir cualquier cosa. Ahora le dicen doctor Google, le dicen. Le dicen doctor Google, a los flojos que no quieren, ¿no, Ilanes? ¿Ah? YouTube nomás, doctora, YouTube. Busquen pues la página, busquen Google inteligente. Ahí todavía les acepto. ¿Han visto esa página? No. Ah, bueno, pues investiguen. ¿Para qué están ahí? Investiguen. Google inteligente. Google inteligente. ¿Para qué están ustedes? Ustedes tienen la tecnología en las manos. ¿Ah? Esta mañana hablábamos de tecnología en administración. Bueno, volvamos al tema. Está bien, chicos. Yo quiero que se animen. Yo quiero que no lo tomen estos temas como tan a la ligera, pero quiero que lo tomen en serio. ¿Listo? Porque esto es lo que ustedes van a el todo de su buen desenvolvimiento en sus laboratorios o donde ustedes vayan a trabajar. Aquí se trata de que ustedes respondan como profesionales. Aquí se trata de que usted asegure la calidad de trabajo que está dando y la calidad de informe que usted vaya a dar. Ah, pero van a hacer siembra, van a hacer esterilidad, van a hacer método de disgregación, los equipos están contaminados, como no hay quien lo esterilice, vamos a seguir trabajando ahí. Entonces usted da un informe falso positivo o falso negativo. ¿Y por qué no vio la calidad de material que estaba utilizando? ¿Por qué no vio la calidad del horno, de los autoclaves? ¿Por qué no los revisó? ¿Por qué no puso una cinta indicadora para saber si la temperatura estaba llegando a lo ideal? Entonces, estos temas, jóvenes, señoritas, hay que tomarlos con mucho cuidado. Este tema es aplicable en todas sus materias. Imagínense que ustedes lleven análisis clínico y de repente una muestra está muy teñida, está, ¿qué se llaman? Se me fue la palabra, pero de repente tiene una hepatitis. Y usted sin darse cuenta fue y lo mezcló por allá y no sé qué y no sé cuánto, y al final ya no es el paciente solamente el enfermo. De repente usted dijo, esa sangre está embolizada y lo mezcló con todo y al final ya son 4 o 5 contagios de hepatitis. Entonces, ¿por qué no se separó antes si se vio la sangre que estaba teñida? Entonces tiene que pasar por un proceso de esterilización. ¿Y quiénes son ahí los bioquímicos los responsables? Un trabajador de base no va a decir, no va a venir, aunque yo le voy a decir por experiencia, hay gente que aprende muy bien lo que son los análisis, cómo se realizan, lo que le falta es el fundamento para poder informar y el título que lo van a tener ustedes. Pero hay gente que sabe más que uno a veces en los laboratorios hasta que usted va, pero usted lo tiene el título, es usted el profesional, el otro es empírico, pero yo le he puesto muchas veces que saben más que uno. Entonces nosotros tenemos que leer con calma, con paciencia,
apréndanlo, analícenlo. Y fíjense que les decía anteriormente que están las farmacopeas para que ustedes puedan basarse en ello. Es cierto que en Google, en el Rincón del Vago, en YouTube, donde quieran ustedes van a encontrar, pero busquen una literatura que sea confiable, que sean libros. Hay trabajos en PDF que son muy buenos, pero ahora es fácil, ¿no? Transformarlo cualquier cosa a PDF, usted lo transforma, pero busque un buen libro. Y ahí va a fundamentarse usted mejor en cuanto a sus conocimientos. Ahora, en cuanto a, volviendo un poquito aquí, a la esterilización por calor húmedo, también tenemos nosotros el método de agua hervida, es el que utilizaban anteriormente. Es un proceso donde los materiales se los colocaba en un envase de acero inoxidable y se hacía hervir por un tiempo y ya eso estaba estéril y se seguía manejando como sea afuera, a veces hasta sin guantes y se perdía pues la esterilidad, ¿no? También tenemos el método de tindalización que consiste en calentar a temperaturas entre 60 y 80 grados centígrados durante media hora o una hora. Siendo más exacto, una hora repitiendo esta operación, 3 días sucesivos, pero también esto lleva tiempo. Entonces habría que ver un buen equipo de tindalización para que usted pueda asegurar la calidad de la esterilización. También tenemos los métodos de temperaturas superiores a 100 grados centígrados, que puede ser el horno o el autoclave de calor húmedo a presión, a una presión constante, programada, controlada. Y ahí nosotros a este horno bien cerrado, a este autoclave, le estamos metiendo presión. No se olvide, estoy hablando yo de una atmósfera de presión. Entonces, ya ustedes han llevado en química y saben lo que es una atmósfera de presión. Quizás aquí cuando ya llevemos el esterilización en laboratorio, vamos a ver, yo les voy a dibujar para que por lo menos así lo veamos, cómo funciona este autoclave de esterilización. Ahora, aquí viene la fase del proceso de esterilización. Cuando nosotros hablábamos de la fase del proceso de esterilización, veíamos, yo les decía primero, la fase de calentamiento, que una vez que se carga el horno, se cierra, se conecta el autoclave y se inicia el calentamiento. Esa es la primera fase de la esterilización. Se mantiene ahí adentro, se va a mantener el aire o el vapor, pero tiene una espita, que es una boquilla de salida que debe estar abierta. Porque imagínense usted, si nosotros lo cerramos todo y le metemos mucha presión, reventamos, pues, ¿no? Debe estar abierta, pero que salga el chorro continuo del agua que vamos a utilizar. Abajo se pueden colocar unas estanterías de acero inoxidable, mucho mejor, no se degradan, no se deforman. Y ahí tenemos nosotros las temperaturas. Si usted va a esterilizar a una temperatura de 100 grados centígrados, tendrá que tener una presión de 1 atmósfera. Si va a ser a 112, de 1.5, y ahí le da una relación que existe entre la temperatura y la presión cuando se trabaja con autoclaves y está bien purgado. ¿Qué significa? Bien purgado significa que tiene buena salida de escape para evitar una explosión posterior. La otra fase es la fase de la esterilización. La segunda que le decía es cuando esta comprende el tiempo que se fija. Yo voy a usted, según la farmacopea con la que usted trabaje, usted dice, yo voy a esterilizar 4 horas. Ah, pero está primero la primera etapa de calentamiento, 3 horas. 4 horas de esterilización. Vamos a ver la tercera etapa, que viene la etapa del enfriamiento. Y no por eso ahí termina. Ya ustedes lo van a leer, lo van a analizar. Hay etapas intermedias, ¿listo? El método de esterilización autoclave es de preferencia para esterilizar materiales de curas, de sutura, materiales quirúrgicos, materiales como ampolletas, por ejemplo, y otros materiales que sí tienen que pasar por esta etapa de esterilización. Por calor seco, aquí nosotros decíamos, parte de es otro de los métodos muy conocido, el segundo, si vale el término, porque, bueno, no voy a decir el segundo, porque es cuestión de elección y de saber qué es lo que usted va a esterilizar. En este método las temperaturas y los tiempos también se controlan. ¿Por qué? Porque hay un reloj y se llama RELEC,
donde controlamos a través de una hoja milimetrada marcada por una aguja, que como está eso, ¿qué se llama esto? Controlado, computarizado, entonces ya no hay donde se equivoque. Usted pone en el software que tiene la máquina y comienza a poner el tiempo, la temperatura y eso trabaja solito. Lo que sí hay que hacerle buen mantenimiento y buen control. Y la supervisión sobre todo, porque una máquina es una máquina. En cualquier momento puede perder esa confianza que hay y entonces medio salirse. Entonces, cada rato estar observándolo, porque es una máquina, es un fierro que puede fallar. Entonces, las temperaturas oscilan entre, yo le decía a ustedes, en 240 grados, dependiendo de lo que va a esterilizar. Ahora, hay temperaturas en 150, 180 grados y el tiempo entre 20 minutos, 120 minutos, dependiendo. Fíjense, para aguas, por ejemplo, si yo voy a esterilizar en este método de calor húmedo, para las ampolletas de vidrio con agua, 1 hora. Para las de vitamina, un toque se llama cuando usted le da de 2 a 3 minutos, especialmente las vitaminas del complejo B. La vitamina B12 logra oxidarse fácilmente. Entonces, dependiendo qué es lo que va a esterilizar usted, agua con lidocaína, media hora. Gentamicina, 20 minutos. Entonces, por eso dice la farmacopea. Yo no me invento, la farmacopea ahí está. Entonces, cuando hablamos de la farmacopea, ¿qué tiene la farmacopea? La fórmula química, los controles que se van a hacer, las temperaturas de esterilización. En la farmacopea le dice a usted todo porque es la Biblia del farmacéutico. Luego tenemos nosotros estas estufas. Bueno, los dispositivos utilizados son hornos o estufas, ya sea con túneles o también puede ser en estantería. Las estufas o estos hornos están hechos de acero inoxidable. Las puertas herméticamente cerradas, preferentemente con una especie ustedes han visto el volante de una movilidad, digamos, pero que tenga roscas. Entonces usted agarra y lo enrosca hasta que lo asegura. Y para mayor seguridad, chicos, yo, por ejemplo, personalmente, por la experiencia, aparte de asegurarlo bien, estos hornos de esterilización, le ponía un candado, una cadena y un candado, que solamente yo lo manejaba eso, porque yo era la jefe de planta. Entonces, para evitar problemas, para evitar desastres, ya uno es la responsable, pero uno tiene que saber responsable en el buen sentido de la palabra. Usted tampoco se va a olvidar que tenía un autoclave prendido, tiene que ir a verlo cada rato para ver si las condiciones se están dando. Entonces, al tratar este problema, estos túneles de esterilización, el material que se va a esterilizar se mueve muchas veces en cinta o a veces en forma estática, pero hacemos un recorrido a través de estos túneles que también son muy útiles para poder trabajar con él. La esterilización por calor, tenemos aquí cuáles son las ventajas. Proporcionan mayor garantía de estabilidad. La eficacia de la esterilización va a depender de la temperatura alcanzada, del tiempo del tratamiento y del grado de humedad o de la presión que se le ponga a estos autoclaves. Puede prácticamente medirse por calor húmedo o por calor seco, dependiendo de qué vamos a esterilizar. Solo es aplicable para materiales y productos que quieran que no se alteren con el calor. Entonces, si yo sé que mi principio activo se va a degradar, cuando yo lo pase de 100 grados centígrados, no utilizo pues eso, ¿no? Voy a utilizar otro método de esterilización. Y por último, a lo mejor ya ni amerita esterilización. Por ejemplo, los antibióticos en polvo no ameritan esterilización. Lo que se esteriliza es el material, el envase primario. Pero cuando se lo llena ese envase primario con la benzatínica, con la procaínica, con la sódica, con las ampicilinas, ya no necesita esterilizarse. ¿Por qué? Porque son materias estériles, ya vienen materias estériles. Lo único que tengo que hacer es esterilizar el envase que se llama vial, el tapón de butilo, que es la tapita esa de goma que viene encima. Esas son las partes de la esterilización. Los demás ya no amerita. También tenemos otros métodos de esterilización que se hacen por radiación. La radiación UV, las radiaciones gamma, las radiaciones beta,
que también son muy actualizadas y que están muy utilizadas en los hospitales, en las clínicas, en lugares donde tienen este material. También se utiliza en la industria farmacéutica, por ejemplo, en las zonas estériles, la luz ultravioleta. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es germicida y al ser germicida destruye en su trayecto un sinnúmero de bacterias, de hongos, de contaminantes que estén en ambientes limpios. Ahora, si destruye todo eso, imagínense lo que hace con su cara de usted, especialmente con sus ojos. Entonces, cuando se trabaja bajo luz ultravioleta, hay que protegerse especialmente la vista. Para eso hay las viseras, las gorras estas con viseras, para que la caída, si es en forma perpendicular, rebote hacia los lados. Y usted, aparte de la visera esta que tiene, se usa las gafas oscuras para evitar la luz ultravioleta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta luz ultravioleta se lo utiliza mucho en las zonas estériles, donde se hacen preparados parenterales o de pequeño y gran volumen. Pero hay que tener cuidado también con el personal. Las mujeres que están embarazadas no pueden entrar a estos lugares. Por eso por experiencia yo les digo, cuando yo llevaba un control de las chicas en cuanto a su periodo, porque habían señoras que también trabajaban en la industria. Entonces yo sabía cuándo una chica estaba con su periodo y cuando no estaba, yo le hacía un seguimiento y le decía, ¿por qué? O está embarazada, vaya a hacerse. Y a veces algunas pues salían embarazadas, había que cambiarlos de lugar para evitar que estén en contacto con la luz ultravioleta. Todas estas pues son radiaciones que hay que cuidar y hay problemas iatrogénicos a través de estos problemas degenerativos que pueden dañar al feto. Entonces no hay que complicarse la vida y ustedes que son la mayoría mujercitas donde haya luz ultravioleta tendrán que tener cuidado y no exponerse a ello. El efecto en los ojos es el mismo que ocurre con los señores que hacen soldadura, por ejemplo. Aquellos señores que hacen soldadura se ponen una máscara, unas gafas, ¿para qué? Para evitar pues las salpicaduras y además la fluorescencia que causa esta luz que es fuerte y que puede quemar la retina. Entonces, todas estas radiaciones beta, gamma, ultravioleta y todas ellas tienen que tener mucho cuidado en su utilización. Después tenemos otro de los componentes que hay que tener otro método que se puede utilizar es la esterilización por filtración. Esta unidad la vamos a ver nosotros en la unidad número 12, pero vamos a utilizarlo mucho, este método de filtración, de esterilización por filtración, cuando hacemos especialmente los inyectables líquidos. Pasan por un proceso de filtración. Hay membranas filtrantes, la porosidad es demasiado 0,001 y entonces al filtrar quedan retenidas las bacterias, los microorganismos, qué sé yo, y se convierte en una técnica muy eficaz y una eliminación total de los contaminantes. Este método físico de esterilización es uno de los que retiene a los microorganismos. No son inactivos, pero sí ni destruyen, pero estos métodos simplemente pueden eliminar del medio a estos microorganismos no patógenos y que hay que destruirlos. En cuanto a la esterilización con agentes químicos, que es otro método de esterilización, aquí se busca agentes esterilizantes que hay en el trabajo y hay equipos, dispositivos médicos que necesitan este tipo de material como el óxido de etileno, por ejemplo. En los hospitales, en las clínicas se utiliza mucho el formaldehído, el betapropionato de óxido de etileno y hay otros materiales, otros esterilizantes, especialmente para aquellos insumos o aquellas maquinarias que tienen en su composición material plástico o un PVC, y este óxido de etileno también es muy bueno para poder utilizarlo dentro de esta esterilización. ¿Qué más? Las temperaturas en las que se trabaja con óxido de etileno está compuesta entre 35 y 55 grados, haciendo una unidad relativa o una humedad relativa
en que hay que controlar que está entre 40 y el 60%. En cambio, ya teníamos nosotros más o menos entre 60 y 80% de humedad para algunas muestras. ¿Cuáles son los controles que se le hacen a la esterilización? Para que esto pueda asegurar la calidad de la esterilización elegida, dependiendo, ya dijimos, de qué método, todo debe estar registrado en una bitácora en que se anota la fecha, qué es lo que esteriliza, cuándo empezó, cuándo finalizó, quién lo hizo, qué método utilizó. Es un libro donde se anota todo eso. Entonces yo, por ejemplo, puedo estar de vacaciones 15 días y de repente llego y le digo, a ver, doctora Inda, muéstreme por favor su bitácora de la esterilización y comienzo yo a revisarlo. Vamos a suponer que yo soy la jefe de producción. Entonces, yo le digo, y le digo, pero ¿cómo? El día 2 de noviembre o de octubre, aquí la temperatura bajó a esta temperatura y comenzó a subir nuevamente. Entonces, usted tendrá que justificar, porque si hay un bajón de luz, el mismo relé a usted le va a marcar, va a haber un descenso y después va a subir. ¿Qué significa eso? Que hay bajón de temperatura. Cuando ese bajón de temperatura es más del 10%, todo el proceso de esterilización hay que hacerlo de nuevo. Hay que hacerlo de nuevo, porque no estamos asegurando de que se esterilizó como nosotros queríamos. Entonces, pero fue un ratito que bajó, ese ratito implica 20 minutos. No sirve. Hay que ser más drástico hasta con uno mismo. Entonces, ¿por qué? Porque la responsabilidad está en usted. Usted está preparando medicamentos. Entonces no puede usted decir, pero fue un ratito que bajó, es media hora. A comparación de 4 horas que se va a esterilizar, no lo haga. Empiécelo de nuevo el proceso. Y al otro día pase un informe. Porque si lo votan a usted, como a mí me pasó una vez, si me votan, pues me tienen que votar por honesta, no por una persona que esté mintiendo ahí, que esté diciendo, pero fue un ratito, nada. Hay que ser responsable. Así se califica usted como profesional. En control de esterilidad de los productos terminados, también aquí es sumamente importante poder ver la técnica de esterilización, cuál es la más adecuada, y para eso usted busca en la farmacopea y usted dice, bueno, aquí yo voy a esterilizar, 2 minutitos, por favor. Ya se fue, ya se fue. Entonces, aquí nosotros, control de esterilidad del producto terminado, se ejecuta siempre a través de las técnicas y el OK que vaya a dar control de calidad. Control de calidad tiene que hacer un seguimiento todo el tiempo. De todas las formas farmacéuticas, control de calidad tiene que estar analizando caracteres organolépticos, físicos, químicos, biológicos, microbiológicos, todo lo tiene que estar analizando, antes, durante y después. Entonces, en esas condiciones, usted puede dormir tranquila. ¿Por qué? Porque usted empleó todas las GMP, las buenas prácticas en cuanto a la manufactura, las buenas prácticas de fabricación, y siguió todos los procesos y protocolos que le decía la industria. Especialmente en este parámetro tan importante que es la esterilidad. Entonces, en este proceso nos vemos involucrados todos los que trabajamos en una industria. El técnico, el bioquímico, el regente, el de mano de obra directa, todas las personas nos vemos involucradas en esto. Por eso, si usted nota alguna deficiencia en el proceso de esterilización, mándelo por escrito. Jamás lo mande, oye, ¿sabes qué? Parece que está mal el autoclave por teléfono, ¿no? Parece que está mal el autoclave y de allá, no importa, esperar 1 hora más a ver cómo sigue. Mentira, hágalo por escrito. A tal hora usted manda el informe a quien corresponda. Tampoco se lo vaya a mandar a quien no corresponda, a su jefe inmediato superior, según el organigrama.
Entonces usted le dice, ¿sabe qué? En el informe, comunico a su autoridad que el autoclave de calor seco no funciona, no llega a esta temperatura. Entonces, mi jefe inmediato superior dará orden al mecánico que ingrese a planta de producción y lo vea qué es lo que está pasando. O si no, cuando usted está trabajando y no llega a control de calidad porque usted tiene que envasar el jarabe, entonces comunico a su autoridad que el laboratorio de control no está presente en el momento de la dosificación. Cuando vuelva, de repente el volumen que usted iba a poner era 100 y de repente está 95. ¿Dónde estaba el control? ¿Por qué no vino en el momento de que se inició la dosificación? Entonces, control de calidad va a intervenir en todas las estaciones de producción de las formas farmacéuticas. Bueno, entonces hasta ahí es nuestro tema. Hay 8 actividades que tienen que hacerla. Ahí dice, hace un esquema con las características de las 2 modalidades de esterilización por calor. Ya ustedes saben cuál es. Y ahí vienen todas las preguntas. Hay 8 que por favor léanlo el tema. Una vez que lo lean el tema a conciencia, dedíquele 1 hora, no va a ser más esta misma noche, y resuélvalo usted el cuestionario. Y va a ver que cuando llegue el examen usted va a saber qué tipo de radiación es la que se usa más, cómo pueden esterilizarse plásticos que no resistan altas temperaturas. Usted dice con óxido de etileno. Nada más, así de fácil. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, por favor? Ya me resfrié. Preguntas, jóvenes. Eso de lo plástico, doctora Auringa, que acaba de decir es con óxido de etileno. Ajá. Usted va a escoger, hay algunos que se degradan, que se deforman, que de repente hay piezas de las máquinas que son de teflón, que son de plástico. Usted no los puede meter a temperaturas de 120 grados, ¿no es cierto? Entonces, el óxido de etileno es un líquido inflamable, pero que sí se puede utilizar para poder esterilizar como agentes químicos. Entonces, es fácil poder utilizar. En los hospitales, en las clínicas, hay todavía ese procedimiento. Aunque ahora con la tecnología ya tienen pues autoclaves especiales, ¿no? Sensibles y que dependiendo de la temperatura lo hacen más rápido. Pero de que se utiliza mucho y se utiliza bastante, eso es cierto. Óxido de etileno. ¿Alguna otra pregunta, Rosales? Ilianes. Eso sobre las radiaciones, doctora. De la UV. Ajá. Hay diferentes tipos. Hay diferentes. Decíamos rayos gamma, rayos beta, la luz ultravioleta. Entonces va a depender de qué usted, con cuál quiera trabajar. En la industria farmacéutica se trabaja con la luz ultravioleta. Esa, especialmente esa, cuando le vemos que es una zona estéril. La zona estéril es la zona donde vamos a preparar inyectables. Pero toda la noche se va a quedar la luz ultravioleta prendida. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta, una vez que está encendida, que está funcionando, resulta que está destruyendo en su paso todos los contaminantes. De repente usted terminó de trabajar, Juan Pérez tenía hongo en los pies, usted no se dio cuenta, y de repente se contaminó el lugar donde estaba Juan Pérez trabajando. Pero como la luz germicida destruye todo contaminante, entonces se queda prendida toda la noche. Esta luz ultravioleta tiene un tiempo de vida. No es que va a durar todo el tiempo, no. Aproximadamente dura 1 año. ¿Y cómo se determina eso? Cuando la luz ultravioleta está en el techo, usted hace una siembra hasta el piso y no hay contaminante. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero de repente usted hace una siembra, un mapeo del ambiente y usted, pero aquí hay hongo. Y hay un cierto porcentaje que la misma farmacopea acepta de contaminantes en la zona estéril, pero que tampoco es muy grande. Entonces usted dice, está dentro de los límites, pero hay que sacarlo, hay que hacerlo desaparecer. Entonces usted hace una siembra, ya dijimos, bacterios, hace una siembra, hace un mapeo y dice, en tal zona está más contaminada. El mapeo significa
colocar los medios de cultivo en diferentes lugares, enumerarlos, identificarlos y después detectar dónde era el peligro. De repente en número 1, 2, 3 no pasaba nada, pero en el número 5, donde estaba el medio número 5, va usted a ver, aquí ahí estaba trabajando, no sé, o de repente había humedad, no sé, entonces ya usted lo detecta el problema. Entonces la luz ultravioleta es muy buena para trabajar así. Después hay también yo le decía, la luz ultravioleta es germicida. También en las zonas estériles se utilizan pinturas germicidas, como las que se utilizan en las piscinas. Ustedes han visto en las piscinas, perdón, cuando van ustedes a la piscina está pintada de otro color, ¿no es cierto? Y ustedes la agarran esa pintura y es suavita. Ah, pero no es porque usted iba a ir y lo iban a acomodar bonito, no. Aquí la están protegiendo a usted de los posibles contaminantes y de las orinas y de todos los demás. Esa pintura es una pintura germicida. Constantemente van renovando para protegerlo a los bañeros, a los visitadores de piscina, que el agua no esté tan contaminada, ¿no? Aparte del cloro que le echan. Pero eso es una forma de poder protegerlo. ¿Algo más, chicos? ¿No hay más preguntas? El ultimingo. Vamos, no se preocupe, vamos a ver, siga. O sea, el óxido de etileno, yo sigo con lo mismo, que solamente se puede, o sea, esterilizar los plásticos, pero ¿tiene alguna desventaja esto, doctora? Claro, claro que tiene. Todo proceso tiene sus desventajas y tiene sus ventajas, ¿no es cierto? Entonces, el óxido de etileno usted lo tiene que utilizar primero a concentración. Hay que saber a qué concentración lo va a utilizar. Por eso tiene que basarse y trabajar con la farmacopea. Bueno, ahí también es muy importante porque el punto de ebullición es tan inflamable esto que llega entre los 9 y 10 grados centígrados, que indica que la temperatura, menos de una temperatura ambiente. Entonces usted tiene que saber qué es lo que va a esterilizar primero y cuánto tiempo le va a poner, porque no se olviden que es inflamable. Entonces, para hacer esta elección del óxido de etileno, tendríamos que nosotros ver qué es lo que vamos a esterilizar, que nos indique a través de los datos de esas características cuáles son las razones, cuál es la seguridad que nos va a dar a nosotros empleando este método. Hay otros gases inertes, como el dióxido de carbono, por ejemplo, y el nitrógeno, que también se pueden utilizar para esterilizar. Depende, por eso le digo yo, hay que saber qué vamos a esterilizar. Pero es bueno, los hospitales lo utilizan, las clínicas lo utilizan. Viene en un estado gaseoso, podemos esterilizarlo en su envase definitivo, algunas formas farmacéuticas, podemos nosotros empaquetarlo, o sea, se da modos uno de cómo quiere lograr que sea muy eficaz contra las esporas, los hongos, los virus. Entonces, cuando hay una septicemia, por ejemplo, en los hospitales, entonces ven la posibilidad de eliminar toda esa infección. Entonces se aísla, se pone en cuarentena ese lugar y se emplea todos los mecanismos posibles para poder eliminar hasta hacer la siembra posterior y que le digan que ya no está contaminada. Porque hay gente que muere con septicemia en los hospitales. ¿Qué quiere decir? Con infecciones demasiado fuertes. Entonces, para eso están ustedes los bioquímicos. Vamos a desinfectar. Primero vamos a desinfectar, después vamos a esterilizar, después vamos a hacer los medios de cultivo, vamos a determinar si hay contaminantes o no y vamos a hacer la última limpieza para poder empezar nuevamente a trabajar. De lo contrario, no puede entrar usted a ese lugar. Pero tenemos cloruro de benzalconio, que es otra alternativa. Tenemos el óxido de etileno, tenemos amonio cuaternario, tenemos formol más aerosil. Entonces hay muchos elementos que nos ayudan a nosotros a lograr esterilizar y desinfectar
lugares donde están contaminados. Y he dicho yo, desinfectar, esterilizar y utilizar después sustancias antisépticas para poder ingresar ahí, porque si ya pasó por un proceso de cuarentena, quiere decir que eso tiene que estar pulcramente limpio. ¿Sí? En esta época de pandemia, por ejemplo, nadie se animaba a ir a los hospitales. ¿O ustedes se animaban a ir a los hospitales? No, no es cierto. ¿Por qué no nos animábamos a ir a ver a nuestros muertos? Porque teníamos miedo de la contaminación del virus que estaba latente ahí. ¿Y qué hacían? Fumigaban con amonio cuaternario, con hipoclorito. Y fíjense que aún así la contaminación no disminuía del todo. Pero si hubiera habido un trabajo que hayan dicho, estamos desinfectando, estamos esterilizando y estamos utilizando amonio cuaternario, estamos utilizando óxido de etileno, estamos utilizando muchas sustancias, podríamos haber determinado que esas sustancias destruían al virus que estaba en el medio ambiente y que nos contaminaba. Entonces, como una sustancia que nos protege a nosotros, nos hicieron utilizar el alcohol 70 como un antiséptico. ¿Sí o no? ¿Por qué no nos dijeron que utilicemos alcohol 96? Porque lo mantenía vivo. Claro, pues. Más bien era un fijador del virus, ¿no es cierto? En cambio, un alcohol 70 ya trabajaba como un antiséptico. Por eso es que nosotros tenemos que poder reconocer entonces, chicos, para terminar este tema, estos conceptos básicos, ¿ya? Este tema, apréndanselo como el bendito, como les digo yo. Y saben cómo es el bendito, ¿no? El Padre Nuestro. Lo tienen que reconocerlo, chicos. Y no solamente este tema de la esterilización. El examen final va a ser puros conceptos. Usted no sabe conceptos, se aplaza. Y estamos a un pasito de hacerlo. Hay notas demasiado bajas. O sea, yo les voy a dar la oportunidad de que ustedes manejen puros conceptos. Háganse un cuestionario, o háganse puros conceptos. ¿Qué es esterilidad? ¿Qué es esto y esto? Conceptos, nada que no me voy a entrar a otro tema. Quiero conceptos para ustedes. Pero quiero que aprendan qué es el agua, pues, ¿no? ¿Qué es el agua destilada? El concepto del agua destilada. ¿Qué es el agua? Me dicen, ¿el agua sirve para tomar? Claro que sirve para tomar, pues si hasta el niño de kinder sabe que el agua sirve para tomar. Pero quiero que me responda usted como universitario, ¿qué es el agua? ¿Qué es el agua destilada? Me ponen, el agua sirve para, yo no les pregunto para qué sirve el agua. Yo le estoy preguntando, ¿qué es el agua? Así van a ser las preguntas del final. Puros conceptos. Bueno, son las 3:20, 3:19, 3:20. ¿Alguna pregunta más, chicos? Y fíjense que ya estamos llegando casi al final. Estamos ya llegando al tema, al 15, pero de ahí yo tengo 2 temas más que se los voy a dar como tarea, pero por favor, estudie. Por favor, estudie. ¿Listo? Doctora, Descansemos 5 minutos. Ahorita me hacen la pregunta, por favor. listo, recreo.
Hola chicos. Me van a disculpar, ahora yo los voy a dejar. Bueno, es que me llamaron urgente, tengo que hacer unos trámites. Las preguntas que queden pendientes, por favor, anótenselas, me las hacen las preguntas, ya sea en laboratorio o en la próxima clase. Ya estamos terminando programa, ¿listo? Les Doctora, agradezco mucho. Sí, dígame, Yanis. Lo ultimito, de las guías solamente es para presentarle, ¿no ve? Las guías completas, con las actividades de cada. De con cada, las ¿no? Las actividades- dos, ¿no? Sí, Las de guías cada de tema. laboratorio y del libro grande, ¿no, doctora? Exactamente, las actividades del libro y toda la guía hasta donde hemos avanzado. Las actividades del libro. Sí, Llanes, usted como se perdió, así que me los tiene que mandar todas y no los copie de nadie, no las copie nadie porque clonado pierde su compañero y pierde usted, así que nos vemos. Hágalas, chao, nos vemos. Que traiga chocolate, chao, doctora. Ya, chao, que les vaya bien, chao. La lista yo después la tomo aquí, me voy a fijar, le voy a sacar una foto. Chao. Nos vemos, doctora, gracias. Hasta luego, ya, chao. ¿Qué pasó?